En este tercer vídeo vamos a hablar de la base de datos que vamos a usar para hacer nuestra aplicación MIN, que no es ni más ni menos que MongoDB. MongoDB es un sistema de bases de datos orientado a documentos del tipo no relacional. Para entendernos, lo que MongoDB llama colecciones se podría asemejar a las tablas del mundo relacional. Y lo que se llaman documentos se podría asemejar a los registros de esas tablas, por ejemplo, en MySQL. Estos documentos se van a guardar físicamente como una versión binaria de JSON, es decir, con el formato BSON. MongoDB es de código abierto y multiplataforma. Se puede instalar tanto en Windows, Mac y Linux. Usa un esquema dinámico. Por ejemplo, si en una colección guardamos un documento que tiene una estructura determinada, un esquema determinado, el siguiente documento que se guarda en esa colección no tiene por qué ser exactamente tener los mismos campos, sino que podría variar. Esto no se puede hacer en el mundo relacional. Como curiosidad, el nombre Mongo procede del término inglés humongous, que significa enorme, y quizás es una referencia al tipo de base de datos que quieren gestionar. Base de datos enorme. Aquí tenemos un ejemplo de documento de MongoDB. Como podemos ver, son una serie de propiedades, es decir, parejas clave-valor, y separadas por coma. Vamos a tener siempre una propiedad que va a tener la clave /ID. Podemos especificarle un valor único, o si no lo especificamos, MongoDB le va a añadir un número único, el resto de propiedades, nombre, apellidos. También podemos que alguna de esas propiedades, su valor sea otro objeto incrustado, otro objeto JavaScript, y igualmente podemos añadirle arrays. ¿Cuál es el lugar que ocupa MongoDB en el mundo? Por un lado tenemos las bases de datos del tipo almacén clave valor o del tipo memcached. Ofrecen un grado de funcionalidad muy bajo, pero por contra vamos a tener una escalabilidad y rendimiento muy alto. En el lado opuesto tenemos los sistemas de bases de datos relacionales que ofrecen muchísima funcionalidad, pero una escalabilidad y rendimiento pobre. MongoDB intenta mantener un compromiso entre estas dos dimensiones, sacrificando alguna funcionalidad como pueden ser las transacciones, aunque sí vamos a tener operaciones atómicas dentro de documentos. Si un usuario actualiza un documento, otro usuario nunca lo verá esta actualización a media. Tampoco vamos a tener los típicos joins del mundo relacional. Por contra, la escalabilidad y el rendimiento va a ser bastante aceptable. Aquí tenemos un ejemplo de despliegue grande en producción de una base de datos MongoDB. Vamos a tener, si nos centramos aquí, vamos a tener una serie de servidores MongoDB. En realidad, importante solo sería uno, pero está replicado en lo que se viene llamando un replica set, un conjunto réplica. Uno es el principal y los otros mantienen copias de los datos. Por si el servidor principal cae, se elija uno nuevo, principal, asegurando así que la disponibilidad sea muy alta. También, con el objetivo de alcanzar escalabilidad horizontal, podemos una colección que sea muy grande hacerle sharding. Esto consiste en dividirla en diferentes pedazos que se van a ir repartiendo entre diferentes shards. MongoS, que sería el router que va a ir redireccionando los documentos a su shard correspondiente, según el rango en el que estén.
A la hora de hacer sharding vamos a necesitar una serie de servidores MongoDB adicionales que se llaman servidores de configuración del shard. Las aplicaciones van a tener un driver cliente que se va a conectar a MongoS y MongoS va a ser el que se va a encargar de hablar directamente con MongoDB. Esto sería en esta configuración. Sin embargo, podría haber una más simple en la que el driver cliente se conecte directamente al único servidor MongoDB disponible. Sin embargo, esta configuración es mucho más segura porque vamos a tener escalabilidad horizontal y alta disponibilidad. No vamos a usar el driver de MongoDB para Node.js oficial, sino que vamos a usar una librería construida encima de ese driver que se llama Mongoose. Ellos mismos la definen como un UDM, mapeo documento objeto. Va a añadir al driver de MongoDB para Node las siguientes características, como la definición de esquemas que hemos dicho que no son necesarios en MongoDB. Sin embargo, nuestra aplicación sí va a requerir que los datos tengan una determinada estructura. También va a permitir que creemos métodos en los modelos que definamos que nos van a permitir, por ejemplo, buscar por email un usuario. También una capa de validación. Si queremos guardar un objeto en la base de datos, se va a comprobar que cumpla una serie de propiedades. Si no se cumple, pues va a lanzar una excepción. Entonces, esta capa nos va a liberar a nosotros de tener que hacer esa validación a nivel de la aplicación. También podemos instalar plugins de terceros que pueden aportar características interesantes. Y la verdad es que es una librería que tiene muchas características y está muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de Mongoose. Vamos a requerir, como siempre, nuestro módulo que se instalará mediante el gestor de paquetes npm. Usando esa variable que acabamos de importar, vamos a definir un esquema. Este esquema va a tener un campo ID que va a ser del tipo cadena. Lo vamos a hacer una transformación que se ponga en minúscula toda la cadena, todas las letras van a estar en minúscula. Vamos a quitarle cualquier espacio que pueda estar al principio o al final de la cadena y le vamos a pasar en el campo validate, le vamos a pasar una función que se va a encargar de examinar la cadena y determinar si es un email, si tiene el formato de un email. También vamos a tener un campo nombre que va a ser del tipo cadena y una fecha de registro que va a ser del tipo fecha y que por defecto va a tener la fecha actual. Una vez que tenemos el esquema definido en la variable usuario esquema, ha llegado el momento de compilarlo mediante el método model. Le ponemos un nombre a nuestro modelo, usuario, y le pasamos el esquema que queremos compilar. En usuario vamos a tener el modelo. Una vez hecho esto, vamos a conectarnos a nuestra base de datos pasándole la connection string de la instancia de MongoDB que tenemos. Por ejemplo, aquí sería localhost, es decir, la instancia está corriendo en el host local y la base de datos a la que nos queremos conectar se llama test. Una vez que se produzca la conexión, le pasamos un callback para que sea invocado. Va a recibir un parámetro con un error en el que se va a indicar ahí si se ha producido un error y si se ha producido el error se va a lanzar ese error y se va a terminar la ejecución. Si no, pues lo que vamos a crear un nuevo usuario haciendo uso del modelo que acabamos de definir, cuyo ID va a ser test@ual.es y cuyo nombre va a ser Jesús. Una vez que se haya creado, se va a invocar este callback que va a tener de nuevo el parámetro de error. Esto es un estándar, digamos, siempre se pasa el parámetro indicando si es un error en un callback y después el documento que se ha tratado. En nuevo vamos a tener el documento creado. Si se produce un error, volvemos a lanzar ese error y imprimimos el nombre del nuevo usuario por pantalla.